Señoras y señores, muy buenas noches y sean ustedes cordialmente bienvenidos a Frente a Frente. Esta noche tengo el gusto de recibir a un invitado que comenzó su carrera política a muy corta edad. 24 años, cuando fue síndico municipal en Comitán, Chiapas. En el 2012 fue electo diputado federal con una votación histórica para ese distrito, desempeñándose en la Cámara Baja como secretario de la Comisión de Presupuesto. El día de hoy es senador de la República y presidente de la comisión por la cual pasan absolutamente todos los temas que reforman a nuestra Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí. Bienvenido, Muchas gracias, Lolita, por el espacio y de verdad que te voy a mandar no solamente tamales de chipilín, sino también pan compuesto. Oye, y el quesito, que también es muy bueno, riquísimo. Qué barbaridad. Sí, qué cosas tiene tu tierra. Y fíjate que una de las cosas que yo recuerdo, porque pues tú sabes que yo he ido muchísimo. Conoces Para mí, mucho. Chiapas es un estado que quiero con el alma. Ahorita están en una situación pues sumamente delicada con toda la cuestión de los migrantes, en donde hasta qué punto se pueden detener, hasta qué punto se tiene manga ancha para que entren de manera impune, cuando estamos hablando de muchísimas personas que ni siquiera tienen, digamos, un acta de nacimiento, ya olvídate de un pasaporte, ¿verdad? Eso ya ni hablamos. Y que llegan, en muchos casos, de manera violenta, rompiendo normas. O sea, ya quisiera yo verlos queriendo entrar a Estados Unidos en las condiciones, lo que les pasaría. La Guardia Nacional está haciendo un trabajo importante en la frontera sur. Creo que esto se ocasionó, y hay que decir las cosas como son, derivado de un desplazamiento humano desde hace más de 3 años que se ha venido prolongando y que no había existido una política pública en razón en el tema migratorio. Hubo una amenaza, lo has de recordar muy bien, de parte del gobierno de Trump, sí, claro, donde dijo que iba a subir el 5% a los aranceles de todos los productos hechos en México que se consumen en los Estados Unidos. Entonces ahí se encontró una propuesta interesante. México respeta los derechos humanos, no es un delito ser migrante en nuestro país, esto ha sido en concordancia con su historia y con su presente. Sin embargo, hay que respetar tanto nuestras leyes migratorias como también México tiene una relación de cooperación comercial con los Estados Unidos, con Canadá y con México. Claro. Y esto hace que estemos trabajando muy fuerte y que evidentemente hay organismos colectivos de derechos humanos, defensores, pues no han visto con agrado el hecho de que pueda mantenerse la ley y que en esta frontera sur no sea un paso pues poroso, inmediato. Entonces vienen de una manera violenta que también hay que entender que en su país no han encontrado las respuestas para una vida mejor, van en busca de un sueño americano, pero esto trae muchísimos problemas, no solamente de migración, sino también de tema de salud. Estamos hablando del tema de inseguridad. Sí. Entonces, mis paisanos, particularmente en Tapachula, dicen, bueno, no tenemos nada contra los migrantes, contra los centroamericanos. El problema que tenemos es de inseguridad y tal parece que no se actúa. Y hoy que se actúa, pues ahora se violan los derechos humanos. Entonces sí es un dilema complejo, pero considero que se ha tomado una decisión responsable y sobre todo cuidando la cooperación comercial que se tiene con los diferentes países. A ver, esto es en la frontera sur, en tu tierra querida. Ahora déjame echar un brinco a la mía, a mi tierra querida, a Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez. Nos están llegando una cantidad de gente que no nos la acabamos, porque, a ver, el presupuesto para la ciudad, para Juárez, pues es un presupuesto relativamente limitado. Entonces, apenas sí hay para poder atender a todos los que somos de allá. Claro. ¿Qué pasa cuando de repente te viene una literal marabunta y dices, bueno, ¿y con qué voy a atender a tanta gente que está requiriendo dónde dormir, dónde trabajar, dónde comer? Como decimos allá, ¿con qué ojos divina tuerta? Es decir, y además aumentarle el problema de inseguridad. Es decir, llegan y hasta de higiene, hasta ese punto es importante lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio
entre poder decir, sí, los derechos humanos, pero también hay que pensar, con todo respeto, mi querido senador, pues antes que otra cosa en los mexicanos, digo yo, ¿no? Claro, yo coincido plenamente contigo. Hay que atender las necesidades de los mexicanos. Sí, Hay que empecemos darles por empleo a los casa. mexicanos. Claro. Y después, pues, ser solidarios con los hermanos de Centroamérica. Ese es el punto. Pero yo coincido plenamente contigo. Yo estoy de acuerdo con la política que se ha instrumentado. No tengo absolutamente nada contra los migrantes, pero sí hay que hacer un llamado enérgico a las naciones, a Honduras, a Guatemala, que asuman su responsabilidad. Oye, porque qué cada fácil, ¿verdad? Que gobernante. se vayan todos para allá y ahí les va el paquete. No, espérame. Es Digo, correcto. entonces, ¿qué papel juegas como presidente de tu país? Si lo único que estás haciendo es dejar que todo el mundo se te vaya porque tú no les estás dando ninguna garantía. O sea, ¿los mexicanos tenemos que ir a hacerles la tarea a ellos o cómo? Los mexicanos tenemos que encargarnos de México. Ese es el punto. El gobierno tiene que encargarse de sus ciudadanos, De nosotros los de mexicanos. nosotros. Y entonces también debe encargarse de garantizar el orden, Claro, la legalidad claro. y sobre todo la transparencia en el uso racionado de la misma fuerza pública. Para eso existe la fuerza pública, para poderla ejercer adecuadamente. Está haciendo un buen trabajo el secretario de Seguridad en esta materia, el canciller mismo, que ha estado al frente de todos estos protocolos y sobre todo tener la garantía de que únicamente se está actuando conforme al marco jurídico. Eso no es. se está violentando, se regresan a los centroamericanos, a los migrantes, a su país de origen. Muchos de ellos son de Guatemala, entonces es prácticamente... claro. Es lo mismo. Sí, exacto. Llegan Es rapidísimo. lo mismo. El problema se tiene cuando llegan a la frontera norte. Sí, claro. Cuando llegan a tu ciudad, cuando llegan a tu tierra. Sí. Ahí hay que establecer los asilos, como bien lo dices, la alimentación, el sistema de salubridad, Empleo. el tema de empleo, el tema de seguridad. Y aquí debemos tener todos una cooperación entre los tres niveles de gobierno, tanto el municipio, las entidades federativas y la federación. El gobierno federal, efectivamente. Hoy ha existido una disminución de casi el 85% comparado con el año pasado, del año 2018. Entonces, quiere decir que está siendo eficaz. Muchos dicen es la Guardia Nacional se convirtió en la policía de Estados Unidos. No, simple y sencillamente tenemos nuestras propias normas. Claro. Y tenemos que hacerlas valer. A mí me parece que el alegar y el decir que nos convertimos en el muro del presidente Trump, en el muro humano del presidente Trump, me parece profundamente injusto, por decirlo menos. Simple y sencillamente se aplica la ley. Nada más. Digo, o sea, y eso no tiene nada que ver con nada. El hecho de que haya un libre paso como existió, porque acuérdate tú que ahí en el río Suchiate, pues no es ni frontera, pues No, pasan y entraban impunemente, Y siguen libremente, pasando. y siguen pasando. Y Bueno, siguen pasando. entonces, eso tampoco puede ser, porque sí debe de existir una frontera. Si tú quieres ir a visitar cualquier país, ponme el que quieras, el que tú quieras. Requieres por lo menos de un pasaporte. ¿Por qué aquí tiene que ser la excepción? Pues no ha sido. No ha sido. Ahorita se ha compuesto. Ahora. Se ha tomado en consideración nuestra ley de migración, que es muy clara y es muy precisa. Es una ley humanista, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Es una ley humanista. México ha tenido esa oportunidad de ofrecerle al mundo entero esta posibilidad. Sin embargo, cuando ya son desplazamientos humanos de una manera Masivas. Violenta, además. Y violentos. Pues sí se tiene que garantizar el orden. Claro, por no supuesto tenemos que opción. sí. Oye, mi querido senador, otro punto que quiero tratar de manera breve contigo. ¿Para cuándo podemos tener la ley de cannabis lista? Porque lo han estado postergando y uno y otro y otro y otro, y luego después le vamos a descafeinar el asunto porque pues maquillajes y cosméticos y comestibles no, y esto, quién sabe, y entonces le están dando puras largas. Bueno, aquí hay un resolutivo de la Corte. Yo sé. Ya existe una jurisprudencia como tal. Los tiempos para legislar que tiene el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, ya son perentorios. Tenemos Exacto. que llegar a abril. Al 30 de abril. Al 30 de abril. Considero que en este periodo que arrancamos de febrero, marzo, abril,
tiene que quedar un ordenamiento acorde primero a las necesidades que motivaron legislar el tema del cannabis. Uno, que es el tema medicinal. Importantísimo. Muy importante. Es en el orden de prioridades. Es el tema medicinal. Me decían que hay más de 200 características en el cannabis que ayuda a prevenir enfermedades y otras las cura y otras más las atempera, como es el cáncer avanzado. Entonces, hace una salud o una vida prolongada para quien tiene calidad de vida. Exacto. Calidad para de quien vida. tiene este tipo de enfermedades. Entonces, la prioridad es el tema de enfermedad. Después viene el tema de la lúdico, el tema de la recreación. Y en este tema de quien consume, pues es un derecho que tiene en su libre personalidad cualquier ciudadano del mundo. Hombre. O sea, no puede el Estado limitarte tus derechos Claro. y lo que tú puedas decidir en tu vida personal, y el Estado está obligado a darte ese tipo de derechos. Tenemos una Constitución que protege los derechos humanos. Claro. En el tema de recreación, sí, tenemos que ser muy claros porque tenemos una juventud también que no podemos decirle, abrir esa oportunidad del consumo como tal, sino que sea un tema regulado. Tiene que ver desde su siembra, como bien me lo expresaste en algún momento antes de iniciar la entrevista, el tema de las licencias, de los derechos, cómo se va a hacer toda esa logística de productividad. Eso y luego las leyes secundarias, además, que esa es otra porque parte. tendrá que generarse, como bien lo decías, la parte de los impuestos, que es de mucho interés del mismo país. De mucho beneficio para el país. Exacto. Entonces, esto va a temperar también la parte de inseguridad. Claro. Estarás de acuerdo con nosotros. Absolutamente. En Guerrero he tenido la oportunidad de estar allá y muchos de ellos se nos han acercado por agricultores que están ahorita detenidos y que hicieron siembra en sus parcelas. Y lo han hecho por hambre, senador. Exactamente. Entonces, eso va a ser un tema también de justicia. Es decir, engloba temas de economía, tema de justicia, la regulación, el tema de la salud, y será un tema muy interesante porque es un antes y un después este año, en la parte del cannabis. Yo estoy completamente seguro que vamos a poder mantener sobre todo la paz en muchas comunidades del sureste mexicano. Que nos hace falta gritos, senador. Sí. Yo te agradezco tanto que me hayas acompañado hoy y está la invitación abierta porque se quedan pendientes en el tintero muchos otros temas a tratar. Gracias, Lolita, a ti por este espacio. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa, México IB. Tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.